Tal vez en algún momento de sus vidas se han visto en la necesidad de hacer una presentación frente a un grupo, frente a su jefe laboral, frente a un grupo de estudiantes, etcétera. Tal vez la información que presentan requiere de una gráfica. Pues bien, si alguna vez han tenido la problemática de tener demasiados datos en una base, al momento de pasarla a una gráfica, vemos cómo esta información se ve amontonada si es demasiada la información. Por ejemplo, tenemos esta base de datos que yo llamé ventas, que representan las ventas de cada una de las facturas. Vemos los números aquí. Si graficamos toda esta tabla, podemos ver cómo nuestro gráfico se ve amontonado, se pierde un poco la visión, se ve demasiado saturado de información. Si han tenido esta problemática, yo les voy a dar una idea práctica de cómo hacer una mejor presentación mediante el uso de una tabla interactiva. Bien, supongamos que tenemos nuestra base de datos, que en este caso llamé ventas. Tiene los números de facturas en la columna A, la fecha de la emisión de esas facturas en la columna B, el código del vendedor en la columna C y el monto o el valor monetario de cada una de las facturas. Para comenzar a hacer la tabla dinámica, vamos a comenzar con copiar las primeras 5 filas de nuestra tabla. Vamos a copiarlas y vamos a utilizar una nueva hoja en donde vamos a pegar nuestra tabla reducida. Ahora, mediante el uso de fórmulas sencillas y básicas que casi todo el mundo conoce, vamos a darle vida a esta tabla. Me refiero al uso de la fórmula buscar B, la cual muchos ya conocemos. Usamos la fórmula buscar B. Vamos a buscar el número de la factura que está en la columna A2 y nuestra matriz, nuestra tabla matriz será en la pestaña de ventas toda la información que tenemos en ella, todos los números de facturas. Bien, antes de continuar con el siguiente dato, les aconsejo dar F4 a la tecla F4 para que esta información sea guardada y respete el mismo tamaño de la matriz. Como vamos a buscar, estamos llenando el primer campo, que es la fecha, el cual lo podemos ver en la columna número 2. El número 2 ahí, seguido por un 0 para que nos muestre el valor exacto que estamos buscando. Hacemos lo mismo con la columna de código de vendedor. Insertamos la fórmula buscar B. El valor que vamos a buscar es el número de factura en la celda A2. Nuestra matriz en donde va a buscar será la misma. Pulsamos F4. Esta vez estamos buscando el código del vendedor, por lo que ponemos la opción 3 o la columna 3 y agregamos el 0 para que nos muestre la información exacta. Finalmente hacemos lo mismo, repetimos la misma dinámica con el monto de la factura. Será la misma tabla de 4. La columna 4 es la que muestra los valores monetarios. De esta forma ya tenemos nuestra fórmula buscar B en la primera celda, en fecha, código de vendedor y valor monetario. Ahora vamos a seleccionar esas tres fórmulas y simplemente jalamos o copiamos hacia abajo, como ustedes prefieren. Muy bien. Entonces quiere decir que ahora si yo cambio uno de estos números de factura, pues la información que se presenta en fecha, en código de vendedor y en valor monetario, pues va a cambiar como lo han podido ver.
Pero ¿cómo la hago interactiva? ¿Cómo la hago para que se actualice en automático? Lo que voy a hacer para hacer este cambio es posicionarme en la segunda factura que tengo, que estoy mostrando, y voy a insertar una fórmula, la cual va a ser la celda de arriba más 1. De igual forma vamos a copiar esa misma fórmula en las filas restantes. Ahora bien, si yo cambio el primer número de factura que muestro, pues en automático se actualiza toda la información. Pero eso no es todo, vayamos un poco más allá. Para esto nos vamos a ayudar de la pestaña de programador. Si no tienen activa la pestaña de programador, no se preocupen, pueden ir a archivo, en opciones, personalizar cinta de opciones y palomear la casilla donde dice programador. Una vez hecho esto, les va a aparecer esta pestaña, la cual contiene algunos elementos que tienen que ver con programación. No se alarmen, lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo. Vamos a buscar la opción que dice insertar y vamos a buscar la herramienta control de número. Seleccionamos y lo vamos a colocar donde sea nuestra preferencia. Podemos cambiar el tamaño, ¿ok? Como nos guste. Una vez que lo tengamos, vamos a dar clic derecho sobre él. Vamos a buscar la opción que diga formato de control. Y vamos a llenar algunos campos con respecto a la configuración de este formato de control. Para empezar, vamos a decirle que su valor mínimo sea 1 y que el incremento sea de 1 también. Finalmente, y lo más importante, vamos a vincularlo con la celda A2. Es la celda que nosotros queremos que cambie en automático. Muy bien. De esta forma, si yo doy clic, podemos ver cómo esa celda va cambiando, va incrementando 1. Y por consiguiente, las otras celdas que están con la fórmula buscar B y las fórmulas de factura, número de factura, están cambiando. Pues bien, lo único que resta ahora es construir la gráfica. En insertar, gráficas, buscamos la gráfica que sea de nuestra preferencia y damos en aceptar. De esta forma vemos cómo ya tenemos una gráfica mucho más amena, mucho más visual, con poca información. Toda la información es sencilla de visualizar, ¿ok? Si nosotros queremos hacer nuestra presentación más visual, podemos tapar con la gráfica la tabla de la que jala la información, ¿ok? Podemos extenderla hasta un poquito más. Y mientras estemos haciendo nuestra presentación frente al grupo, frente a nuestro jefe, podemos ir cambiando la información que se muestra en la gráfica. De esta forma la gráfica, al igual que la tabla, están cambiando y se hace interactiva. Muy bien, espero que les haya gustado esta forma muy sencilla y rápida de hacer una mejor presentación de una información. Si ustedes no saben hacer alguno de estas fórmulas, o si tienen dudas o simplemente no lo quieren hacer y quieren que alguien más los haga por ustedes, no duden en contactarme. Igual si tienen algún comentario, pregunta, con gusto los atenderemos. Gracias.